Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Este día martes 6 de abril seguimos con nuestro estudio de Éxodo en el capítulo 1 y vamos al versículo 15. Dios da salida a las pruebas. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo, y si es niña, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, o sea, Dios. Entonces, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija déjenla con vida. La meditación. Si Dios permite una prueba, dará con ella una salida. Cuanto mayor era la opresión, más se multiplicaba Israel. Entonces el faraón maquinó un plan alternativo. Ordenó a las parteras hebreas preservar solamente la vida de las niñas recién nacidas, y los niños debían morir. No habría futuro para un pueblo con una tasa de mortalidad tan alta. No obstante, las parteras hebreas temieron a Dios. Ellas desobedecieron el mandato real y se pusieron al lado de Dios para ayudar al pueblo de Israel. Por haber temido más al Rey de los cielos que al Rey de este mundo, Dios les concedió su gracia prosperando sus familias. Dios es fiel y juntamente con las pruebas concede la salida a su pueblo. Preguntas. ¿Cuál fue el mandato del faraón a las parteras hebreas? Que mataran a todos los niños varones hebreos. ¿Qué es lo que debo escoger por temor a Dios y no a las personas como lo hicieron las parteras hebreas? Bueno, debemos escoger obedecer a Dios antes que a los hombres. La maquinación de un gobernador malvado salió a la luz. Ante el fracaso de su segundo plan, el faraón tomó una medida más dura. Todo varón hebreo recién nacido debía ser echado al río, aunque hubiera nacido antes de que llegaran las parteras. De esta forma, y ante la historia de la redención de Dios, se convierte en un enemigo al intentar borrar de la faz de la tierra al pueblo escogido. Aunque parecía que todo estaba perdido, nació Moisés, y bajo su liderazgo Israel fue liberado de Egipto. Adicionalmente, Dios obra para que Moisés crezca en el palacio del mismo faraón. Aún en esta situación sin esperanza, Dios lleva a cabo su salvación. Mientras Dios esté con nosotros, ninguna adversidad nos hará caer. Pregunta: ¿cuál fue el mandato del faraón quien buscaba detener la multiplicación de Israel? Que mataran a todos los recién nacidos y los echaran al río. ¿Qué caminos ha habilitado Dios cuando me he sentido entre la espada y la pared? Caminos inimaginables. Dios es el Dios de lo imposible. La oración. Dios, tú has abierto ríos de gracia y caminos nuevos cuando me he encontrado en el desierto de la vida. Saber que tú me acompañas siempre me infunde nuevas fuerzas y consuelo. Aunque el mundo se vuelva cada vez más pecaminoso, no dejaré de temerte y viviré con convicción y de nuevo. El ensayo de hoy se llama Utilizando el periférico. El libro de Dynamics of Christian Mission de Paul Pierson trata sobre los movimientos misioneros que ha generado Dios en la historia y en la Biblia. En él enfatiza que uno de los principales elementos para formar a un siervo que cumpla con el movimiento de la misión es la teoría de la periferia. Esta teoría afirma que todos los avivamientos y expansiones que Dios ha causado en cada época han tenido sus orígenes en la periferia de las estructuras de poder. Esto significa que el Espíritu Santo ha ido realizando la obra misionera de Dios por medio de personas inesperadas y con maneras completamente inusuales.
¿Quiénes son esas personas de las que habla Pearson? Se refiere a quienes se encuentran por fuera de los círculos de poder y no en el centro, es decir, a los siervos, los esclavos, esas personas comunes y corrientes que viven en la periferia o en la frontera entre dos países. Esto se debe a que solo aquellos que son menospreciados por el mundo pueden obedecer a Dios y a su palabra con humildad, porque son capaces de vaciarse por completo a causa de su devoción. Aún en la actualidad, Dios continúa eligiendo a quienes se encuentran en la periferia y que lo honran solo a Él. A estos los llena de una gracia y un poder increíbles. Sin embargo, también les da sabiduría, prudencia e inteligencia a aquellos que se encuentran dentro de la estructura del poder con el propósito de avanzar su obra. Dios va a utilizar a todo el que quiera y se deje usar por Él, esté en cualquier lugar del mundo. Padre, te damos gracias. Así como usaste a estas parteras, úsanos a nosotros también para el engrandecimiento de tu reino. Gracias, Señor, porque tú nos darás tu poder, tu sabiduría y tu gracia para llevar a cabo, Señor, tu obra. Bendice a cada familia y a cada persona que escucha, Señor, la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.